Esta noche para platicar de muchos aspectos en torno de este proyecto de nuevo aeropuerto nos acompaña en el estudio Manuel Ángel Núñez Soto, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Manuel Ángel? ¿Cómo estás? Un privilegio estar contigo. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué Texcoco? Bueno, déjame decirte que se trabajó mucho en el análisis respecto a la mejor opción donde construir el nuevo aeropuerto que el país requiere. Y esa mejor opción fue precisamente al lado, a 10 kilómetros en línea recta del actual aeropuerto, sitio que ofrece las mejores condiciones, en donde el gobierno federal tiene una enorme extensión de terreno, en donde después de haber solicitado a la agencia más importante de investigación del espacio aéreo, a Mitre, considerara la posibilidad de hacer un nuevo proyecto con relación a lo que se había planteado anteriormente y de hacer las 6 pistas en terrenos federales sin tener necesidad de adquirir, expropiar o afectar ningún otro terreno, pues nos dio la conclusión positiva y esa fue la decisión fundamental para atender a toda la zona metropolitana, millones de personas. Quizá tus paisanos hidalguenses que nos estén viendo dirán, bueno, ¿y por qué no Tizayuca? Que se habló mucho de Tizayuca. Como hidalguense me hubiera encantado. Sí. La verdad es que Tizayuca era una gran opción, y era una gran opción cuando hablábamos de 2 aeropuertos, cuando hablábamos de que permaneciera el aeropuerto de la Ciudad de México, el actual, y se construyera un aeropuerto adicional. En este caso se está planteando la construcción de un gran aeropuerto, un aeropuerto que dará servicio inicialmente a 50 millones de pasajeros y que llegará hasta 120 millones de pasajeros. Para eso se requería una extensión territorial mucho mayor de la que Tizayuca ofrecía y condiciones de mercado que las ofrece la zona metropolitana. Entiendo, porque así se dio a conocer ayer, que son 12.000 hectáreas. 12.500 hectáreas es la propiedad del gobierno federal. De esas 4.430 están destinadas para la construcción de este aeropuerto. Es pues 7 veces prácticamente más grande que el actual, y ofrecerá condiciones muy favorables para hacer un ancla de desarrollo en toda esa zona, Pascal. Ahora, de estas 12.000 hectáreas, ¿cuántas ya eran propiedad del gobierno federal y cuántas tuvieron que ser adquiridas? Bueno, déjame decirte que en el sexenio anterior, Conagua, en todo su plan ambiental, adquirió alrededor de 1.800 hectáreas, que son pues tierras de nueva adquisición. Más sin embargo, en las tierras en donde se habrá de hacer el aeropuerto, pues esas tierras son del gobierno federal desde hace muchísimos años. No se tocan las áreas que fueron adquiridas para propósitos ambientales. Bueno, justamente porque Conagua compró algunas de estas tierras y porque se trata de un lago, la zona donde va a ser construido el nuevo aeropuerto, han surgido dudas sobre si la zona es inundable, sobre qué va a haber que hacer con la mecánica de suelos, si estos suelos, ya se dijo que la nueva terminal va a resistir, es decir, va a ser una terminal ligera, no pone mucha presión sobre el suelo, pero ¿qué pasa con las pistas, Manuel Ángel? ¿Qué pasa con los aviones, que son muy pesados? ¿Están ustedes confiados en que estos terrenos serán los adecuados para construir el aeropuerto? Antes de tomar esta decisión, el señor presidente Peña Nieto instruyó que se hicieran los trabajos, que se hicieran los estudios. El tema que tú mencionas, el hidráulico, era un gran reto en esta zona de regulación de agua, cuando hay exceso de agua en la Ciudad de México. Se hicieron los estudios, llevó mucho tiempo, y la inversión que habrá de hacerse una vez que se concluyó que técnicamente es posible, la inversión que habrá de hacerse ronda los 17,000 millones de pesos. El gran beneficiario es la Ciudad de México. Evitaremos las inundaciones en esa zona, también en el Estado de México, y estarán las condiciones ideales para que se construya un nuevo aeropuerto. En la parte de geotecnia hemos trabajado también intensamente en muchos estudios, nos han ayudado grandes instituciones como el Instituto de Ingeniería de la UNAM, como empresas nacionales e internacionales, y ya hay la convicción también de que es factible no solamente construir esa gran terminal o esas grandes terminales que habrán de hacerse a lo largo del tiempo, sino las pistas sin ninguna complicación. Hoy la tecnología te permite pues hacer estas grandes obras en estos terrenos que presentan un particular desafío. Ahora, hay otros 2 desafíos que son la neblina de la zona
y el polvo de la zona, que los capitalinos lo conocemos bien en los meses de febrero y de marzo, las tolvaneras, ¿estos problemas se han tomado en cuenta? Indudable. Sí. Déjame también comentarte que pues hay estaciones meteorológicas ubicadas ya desde hace mucho tiempo que te envían información semanal. Se tomó la información de los últimos 6 años para la orientación de las pistas, para la climatología, sí, y desde luego los resultados fueron los que llevaron a dar una decisión positiva y a sugerir, a recomendar la construcción del aeropuerto. El tema de los polvos de las tolvaneras deberá ser atendido, y el propósito es que desde el punto de vista ecológico no solamente el aeropuerto aspire a ser un aeropuerto calificado a nivel mundial como LEED Platinum, sería el primero sí, en la historia, sino también en crear muchas áreas nuevas, muchas áreas verdes nuevas, muchas áreas de contención de toda esta problemática, Pascal. Bueno, también ha habido desde hace muchos años un esfuerzo de recuperación del lago de Texcoco, incluso pues han regresado buena parte de las aves migratorias que en algún tiempo había. Entonces, aquí la pregunta es doble. ¿El proyecto afectará la recuperación de la zona del lago? Y dos, revisaba yo información de hace muy poco tiempo, un par de días, en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, las aves migratorias se han vuelto un verdadero problema. ¿Qué va a ocurrir con estas dos situaciones? Aquí te haría un comentario por partida doble. El cuerpo lacustre que existe hoy, pues está a la misma distancia del actual aeropuerto del que se construirá en el futuro. Entonces ahí no hay ningún problema. Hay todo un programa también para estimular la presencia de aves en otras zonas lacustres del área metropolitana. Estas aguas serán estériles, entonces eso no incentiva la llegada, no habrá alimento, mientras sí lo habrá en otras lagunas del entorno del Valle de México. Y vamos a triplicar la cantidad de agua que se pueda regular. Vamos a pasar de 12 a 38 millones de metros cúbicos. Se van a hacer excavaciones, se van a crear nuevas lagunas, va a ser algo que va a impactar favorablemente el clima. Y donde hoy tenemos tiraderos de basura, que es una extensión similar a lo que es el bosque de Chapultepec en sus 3 secciones, se va a construir un nuevo parque metropolitano y se va a generar biogás y energía limpia para alimentar la energía del aeropuerto. Justo eso te iba a preguntar, porque los usuarios del actual aeropuerto sabemos que sobre todo en las madrugadas hay un olor muy fuerte a basura en los alrededores del aeropuerto. ¿Se va a trabajar en este tema también? Se va a trabajar en ese tema con inversión. En estas áreas pues se van a quitar los problemas de los lixiviados que hoy contaminan los mantos freáticos. Sí. Se van a entubar 18 kilómetros de pues aguas residuales que corren a cielo abierto, que generan olores y que generan también problemas de salud. Y bueno, algo fundamental en todo esto es que este polo de desarrollo generará muchísimos miles, decenas de miles de nuevos empleos a lo largo no solamente de su construcción, sino de su operación para beneficio de toda esa zona de la metrópoli. Bueno, se presentó el nuevo proyecto, pero todavía falta decidir cuándo y cómo comenzará la construcción. ¿Se va a licitar la construcción del aeropuerto? Se tendrá que licitar todo lo que sea licitable. Sí. Yo te quiero decir que este mismo año, este mismo mes estamos empezando ya a trabajar. Yo estoy esperando pues que nos asignen recursos económicos, que tengamos suficiencia presupuestal para licitar los primeros trabajos que vamos a realizar durante el curso de este año. Está la barda perimetral, están los caminos interiores. ¿Eso va a ser lo primero, la barda perimetral? Hay que hacerlo. Sí. Hay que hacer, no lo primero, sino hay que hacerlo. Sí. Y son cosas que podemos ir iniciando. Hay todo un reto de nivelación de terrenos. Hay que trabajar sobre los proyectos ejecutivos ya sí. de la terminal, hay que trabajar sobre los proyectos ejecutivos de las pistas, de varias obras que tienen que hacerse. Eso deberá quedar listo, estimamos nosotros, en 8 meses aproximadamente. Sí. Las pruebas de carga del uso del suelo, también las pruebas de carga de suelo, estamos trabajando en ello, deberemos de tenerlas listas para el mes de abril. Hay toda una serie de obras donde estamos ya trabajando y el proceso se va a llevar también
también la aplicación de los recursos con toda transparencia, Pascal. Sí. En lo personal, esas son mis convicciones, pero institucionalmente estamos obligados y comprometidos con la sociedad a rendir cuentas. Esta empresa que se ha creado, una empresa pública paraestatal, para este propósito, será no solamente la encargada de llevar a buen término la construcción y la instrumentación de este gran proyecto, sino también de rendir puntualmente cuentas transparentes a toda la ciudadanía. Ahora, esta es una pregunta que quizá pude haber hecho al principio. Hay ciudadanos que se preguntan, ¿por qué un nuevo aeropuerto? ¿Por qué no inversiones públicas en otros rubros que pudieran ser pues importantes o incluso prioritarios para la ciudad? La Ciudad de México desafortunadamente llegó ya a su saturación. Sí. México como país pierde todos los días al no tener capacidad de absorber una mayor cantidad de tráfico aéreo. Hay muchas aerolíneas de países árabes, de países asiáticos, de europeos, que han solicitado llegar, sí, pero estamos teniendo vuelos ya cada minuto, Pascal, sí, y la capacidad de procesar con toda seguridad esos vuelos pues ya ha llegado a su cupo. Hoy por hoy, a esta hora, por ejemplo, que llegan muchísimos vuelos de Europa, tú tomas una foto satelital y te vas a encontrar una fila de aviones para aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México que empieza en Querétaro. O sea, es impresionante, y el hecho de que no lleguen más aviones implica que no llegan más hombres de negocios, que no llega más turismo al país, que se pierde comercio internacional. Aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México se maneja el 34% de todo el tráfico aéreo en términos de pasajes, se maneja el 65% de la carga, y el país, por fortuna, sigue creciendo y yendo hacia adelante. ¿Hay un estimado de cuánto estamos perdiendo por no poder atraer esos vuelos, esos pasajeros? No tengo yo un estimado, lo que tenemos es una realidad, y vamos a encargar que se haga esta tarea de análisis también, pero es una realidad que le urge a México una infraestructura de esta naturaleza, no solamente a la zona metropolitana, no solamente a la Ciudad de México, sino al país. De aquí se distribuyen muchísimas cosas al interior de nuestra república. Un dato concreto es que este aeropuerto no puede recibir al avión más grande del mundo, al avión comercial, a la A380. Por ejemplo, tenemos limitaciones también ya en cuanto a la infraestructura, nos hemos quedado atrás. Esta es una decisión que debió haberse tomado hace cuando menos una década, que se ha ido posponiendo y que no puede esperar más, por beneficio de México y de los mexicanos. Finalmente, ¿qué le dirías a la gente que tiene dudas sobre cómo pues se presentó, cómo se decidió cuál era el proyecto ganador? Digamos, mucha gente, pues los especialistas sí seguían el tema, pero hay gente a la que de repente le sorprendió que tenemos un nuevo proyecto de aeropuerto. ¿Cómo atenderías esas dudas de la población en torno de la decisión sobre este proyecto? Primero, reiterarte que había que darle viabilidad al proyecto. Para darle viabilidad al proyecto habría que estar seguros de que era factible hacerlo en este sitio, que era el mejor sitio. Gracias a este sitio también, pues es un aeropuerto autofinanciable, con los recursos que genera el actual y con los que generará este mismo en el futuro. Esto quiere decir que lo que invierta el gobierno mexicano más los inversionistas privados habrán de recuperarlo por las utilidades propias que genere este aeropuerto. Segundo, que paralelamente a los estudios hidrológicos o de orden social o de orden técnico, porque se cambiaron la orientación de las pistas, se comenzó a trabajar dentro de muchas cosas que se han hecho a lo largo de este tiempo, el proyecto arquitectónico. Ahí, al amparo de la Ley de Obras Públicas y en estricta observancia de lo que marcan las leyes mexicanas, y con la instrucción del señor presidente de que fuera un mexicano quien encabezara esta tarea, nos dedicamos al proceso de selección. Primeramente se ubicaron a los 100 mejores arquitectos del país, después con requisitos adicionales hizo un tamiz, llegamos a 24, considerando el tamaño del proyecto se hizo otro tamiz, llegamos a 11, se invitó a esos 11 arquitectos, de ellos 8 aceptaron, 12 se fusionaron, a ellos los convocamos
presentar sus cartas credenciales, a invitar a formar un consorcio internacional, porque en México no hay esta experiencia. Te diría yo que uno de los requisitos de entrada fue tener un socio que hubiera construido un aeropuerto de cuando menos 30 millones de pasajeros, y en el mundo no hay más de 40 aeropuertos con esa dimensión, y no hay más de 12 empresas de esa capacidad. Formaron los arquitectos mexicanos 8 grandes consorcios, presentaron 8 grandes propuestas extraordinarias, todas ellas, y tú las veías de una en una, te enamorabas de todas ellas. Hubo un proceso de evaluación de todo esto, estuvieron ellos siempre informados de ese proceso, hicieron sus presentaciones, toda la información adicional o complementaria que se solicitó en 2 ocasiones fue puesta dentro de una línea de acceso, la que todos sabían que se estaba pidiendo, que se estaba entregando. Se siguieron todo tipo de criterios en la evaluación, técnicos, de sustentabilidad, de costos, de eficiencia, la capacidad de los grupos, la rapidez de su construcción, su viabilidad con relación al suelo que tenemos. En fin, hubo todo un proceso que se evaluó técnicamente y hubo un comité de expertos que participó en este proceso de evaluación. A ello llegamos pues esta misma semana, al final de múltiples reuniones, y dentro de todas las evaluaciones que se hicieron se llegó a la conclusión de que todos los proyectos evidentemente eran extraordinarios, pero que el proyecto que tenía la mejor evaluación, la mejor calificación, era el proyecto ganador del arquitecto Fernando Romero y del arquitecto Norman Foster, y se tomó esa decisión. Bueno, pues ahí están algunas de las dudas, digamos, o inquietudes que hay en la opinión pública en torno de este proyecto, que es un proyecto muy importante en el país en materia de infraestructura. Si nos lo permites, Manuel Ángel, ojalá puedas venir pues en el curso de lo que tomará muchos años la construcción de este aeropuerto, que podamos estar pues evaluando en función de las inquietudes que tenga la gente en torno a este proyecto, que insisto es muy importante. Te agradezco mucho, Manuel Ángel Núñez Soto, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Nosotros hacemos una pausa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.